agradecerles por participar, por su interés también en el taller. Bienvenidos, claramente. Antes de todo les voy a presentar al equipo Alcún. Yo soy Francisca Calaf, psicóloga. Me dedico a la psicología clínica con experiencia en atención en niños, adolescentes y adultos. También tengo experiencia en acompañamiento terapéutico de niños en contexto educativo. Y actualmente estoy en atención clínica de adultos y adolescentes con enfoque sistémico integrativo. También les presento a Camila Fuentes Guardia, psicóloga también, magíster en psicología clínica, con experiencia en psicodiagnóstico y psicoterapia en adolescentes y adultos, que actualmente se desempeña en atención clínica de adultos y adolescentes, psicoterapia y acompañamiento a mujeres y mujeres latinas migrantes, desde una orientación psicodinámica con enfoque de género. Y, muy importante el día de hoy, Norma Berríos Garate, que es la relatora, psicóloga también, magíster en neurociencia de la educación, diplomada en autismo con enfoque en intervención clínica, evaluación e intervención neuropsicológica infanto-juvenil, con experiencia en educación, tanto en pie como en convivencia escolar y docencia. Actualmente se desempeña en atención clínica infanto-juvenil y docencia. Les quiero recordar, por favor, apagar sus micrófonos. Ya están silenciados, pero de todas maneras, si es que llegan a hablar, que se acuerden de apagarlo después. Y si es que se sienten cómodos, por favor, que enciendan sus cámaras ya para sentirnos un poco más cerca debido a la distancia también de esta instancia online. Las preguntas, Norma va a dar tiempo después de cada tema para responder preguntas y les pedimos que para que esto sea ordenado, que las escriban por el chat o que levanten la mano, que para los que no saben lo pueden hacer abajo en las reacciones donde aparece una carita feliz. Apretan ahí y aparece la opción de levantar la mano. Vamos a tener un break de alrededor de 10 minutos, alrededor de las 8. Y con eso doy paso a Norma para que comience con el taller. Muchas gracias. No. Clásica se ve, pero no, porque estoy compartiendo el... O sea, se ve, pero no. Siempre está... Ahora sí. ¿Se ve cierto? Ya. Muchas gracias. Gracias, Francisca, por la aclaración, o sea, por la presentación. Sigrid, ¿no? El PPT no lo vamos a enviar, sin embargo, les vamos a compartir el link de la grabación para que ustedes después la puedan revisar. Va a estar disponible por algunos días en YouTube para que ustedes tengan tiempo y puedan tomar nota de todas las cositas que nosotros vamos a conversar aquí, también del material complementario que es también la base de lo que nosotros vemos en el taller, que eso ya fue compartido a sus correos en la tarde. ¿Ya? Bueno, como me presentó Francisca, yo me llamo Norma, soy psicóloga y tengo ahí esa especialización que aparece ahí, tengo magíster en neurociencias de la educación y he hecho algunos diplomados en neuropsicología, autismo, etc. Como contexto general, bueno, Francisca ya nos presentó, ¿no?, como equipo quiénes somos y por qué estamos acá. Principalmente me voy a enfocar en el por qué. La Francisca es nuestra coordinadora de gestión en Alcún y ella hoy día está aquí por el interés de generar espacios y instancias de aprendizaje para aportar en los conocimientos y solucionando dudas de nosotros como profesionales. Camila es nuestra coordinadora de contenidos de Alcún y para ella la importancia de estar aquí es la convicción que la colaboración y reunión son medios para lograr un mayor beneficio individual y colectivo, la importancia de la construcción de espacios de participación para el intercambio y aprendizaje que se movilicen toda vez desde el respeto, la promoción
y el bienestar de la salud mental de los profesionales y de la comunidad. Y yo, que soy la directora de Alcun, y mi interés es contribuir al bienestar de las personas en todas las dimensiones, entendiendo que la adultez, la formación profesional es una preocupación constante para nosotros, y lo que queremos hacer como equipo Alcun es generar espacios reflexivos, de diálogo y de aporte a la práctica laboral. Entonces, ¿qué revisaremos el día de hoy? ¿Cierto? Ustedes están aquí, la mayoría porque me imagino que se desempeñan en PIE y tienen dudas respecto a su labor para prepararse mejor. Y la idea es que hoy día revisemos primero en un encuadre general qué es el PIE, cuáles son las leyes y los decretos que lo sustentan, cuáles son las necesidades educativas especiales, permanentes y transitorias, cuáles son los roles y funciones en el equipo, el trabajo colaborativo, el rol de PIE, ¿cierto? El psicólogo PIE versus el rol de convivencia escolar, que ahí pasa mucho que hay ciertas traslapes de las funciones, y algunas sugerencias que están, digamos, de manera transversal en este taller preparados para que a ustedes se les facilite el desempeño profesional. ¿Ya? Como decía Fran, yo voy a dar algunos espacios durante la presentación para que hagamos preguntas, no necesariamente en los cortes del break, pero para que sea de manera más ordenadita. Voy a tratar de revisar algunos temas y cerrar y que ustedes puedan preguntar, ¿ya? La idea es que se aclaren todas sus dudas, que sea súper participativo y que ustedes puedan salir con hartos insumos para su desempeño profesional. Y ahora nuestra primera actividad. ¿Han jugado Kahoot? ¿Conocen Kahoot? ¿Sí? ¿No? Ahí en el chat. ¿No? Jennifer, veo a Jennifer y a Paula. No. Entonces, las voy a invitar. Parece que había como algún chico. Vamos a jugar Kahoot, que es una trivia, ¿ya? Entonces va a ser una trivia para que nosotros podamos tener algunas preguntas como de base para este taller. Entonces son preguntas sencillas, pero que obviamente algunas son un poquito capciosas para que podamos conversar de esto. Entonces los voy a invitar a que ingresen a la página kahoot.it, o pueden escanear el QR que aparece aquí para que lo vean desde sus celulares y puedan participar en esta trivia. Les va a pedir que ingresen un nombre y ese código que está arriba, que es el 674-5754. Bueno, esto ya es una sugerencia, un insumo para su trabajo, ¿sí? Esta es cuando hacen talleres. Kahoot nos entrega esta herramienta de poder hacer algo que es súper fácil de preparar y es súper entretenido también. A nosotros nos pilla un poco como que la tecnología no, pero a los chiquillos les encantan estas instancias, sobre todo cuando uno hace talleres con los cursos. Es súper buena herramienta. Entonces aquí ustedes ven en la pantalla, van apareciendo los nombres y arribita en el numerito ahí aparecen la cantidad de participantes que hay. Entonces vamos a esperar. Entonces ustedes aquí arriba, vamos a comenzar ya. Si es que alguien se quiere unir, o sea, ha tenido problemas, igual se puede seguir uniendo después, el código va a aparecer en una esquinita. Entonces, atentos y atentas a la primera pregunta. ¿Todos los establecimientos educacionales tienen PIE? Entonces ustedes en el celular o en el computador marcan sí o no. ¿Alguien iba a preguntar algo, parece?
Entonces la respuesta es no. Muy bien, aquí nadie se equivocó. Excelente. Entonces aquí aparecen los puntajes, ¿no? Y esto se mide en la respuesta correcta e incorrecta y la velocidad de la respuesta. Vamos al siguiente. ¿Cuántos cupos oficiales tiene un PIE? ¿5, 2, 7 o 9? Muy bien. Aquí estuvo peleado, ¿no? Algunos colocaron 5, otros 4. Perdón, otros 4 personas colocaron 7 y una persona colocó 2. Bueno, chiquillos, aquí la primera respuesta con respecto a esto, para aclararles las dudas, el PIE tiene 7 cupos oficiales, 5 que son de necesidades educativas permanentes, perdón, al revés, 5 de necesidades educativas que son transitorias y 2 de necesidades educativas que son permanentes. Vamos a revisar cuánto es de cada uno, cuáles son los diagnósticos que caben ahí. ¿Y qué pasa con aquellos niños y estudiantes que tienen necesidades educativas y si se llenan los cupos, ¿no? Bueno, ahí están los famosos y denominados excedentes, que son los niños y niñas que no alcanzan estos cupos oficiales por los que se recibe finalmente la subvención, pero que nosotros por el decreto 83, el PIE y en general todo el colegio, entendiendo que los niños ya no son solo de PIE, ¿no? Y eso lo vamos a revisar también de por qué nace esto como de los niños son de PIE y no, como que no pertenecen al colegio. El colegio por el decreto 83, o la escuela o el establecimiento, está obligado a entregarle todos los apoyos y herramientas necesarios para su correcto desarrollo en la vida escolar, ¿ya? Entonces son 7, 5 transitorios, 2 permanentes. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, aquí vamos a ver, Nadia va en primer lugar, Valeska, ahí subió, Hans también, y Paula, muy bien, ahí tuvieron los dedos más rápidos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué diagnóstico de estos no está incluido en PIE? Trastorno del espectro autista, dificultad específica del aprendizaje, dislalia o trastorno del lenguaje. Y la mayoría colocó dislalia, muy bien. Bueno, aquí el TEA nadie lo puso, ¿sí? Está clarito que está en el pie. La dificultad específica del aprendizaje es lo que conocemos por DEA, ¿sí? Que la diagnostican las profesoras diferenciales. Y antes, si ustedes buscan información, se le denominaba trastorno específico del aprendizaje y se le denominaba TEA. ¿Sí? Si hay alguna de ustedes o alguno de ustedes que estudió hace más años, cuando yo hice mi práctica profesional, el TEA era el trastorno específico del lenguaje, y ahí se provocaba como un choque porque ya está el trastorno del espectro autista en PIE, entonces como que, ¿cuál TEA de qué? ¿Ya? Y la dislalia, que es esta dificultad cuando los niños no logran pronunciar algunas letras, no está en PIE porque se encasilla, digamos, dentro del trastorno del lenguaje, que es el TEL, pero sin embargo, la dislalia por sí misma es un trastorno fonológico del habla, pero no tiene que ver como con algo cognitivo, sino que es como del aparato fonoarticulatorio, ¿no? Es lo clásico que conocemos cuando el niño dice ere. Vamos a la siguiente. Hans, ahí va ganando ahora subió mucho de posición. Y ahora te das una NEP o NET. Muy bien, aquí no hay dudas qué es NEP, qué es NET. NEP
necesidad educativa permanente, NET, necesidad educativa transitoria, NEE, necesidad educativa especial. Vamos a la siguiente. Y Hans ahí consolidándose en el primer lugar. TDA puede presentarse sin hiperactividad. Esta estuvo, pero ya sí, se acabó el tiempo antes. Sin discusión aquí que sí puede presentarse sin hiperactividad, ¿cierto? Súper bien. Predominio desatento, predominio hiperactivo, impulsivo. Muy bien. Hans está ahí representando a los hombres, porque son puras mujeres las otras chiquillas que están en el podio. PIE nace desde el decreto 83, 1 o 170. Algo hablé hace poquito del decreto 83. Nadie tuvo la respuesta correcta. Bueno, ya les voy a contar por qué del decreto 1, que en general no se habla mucho del decreto 1. Pero desde ahí nace el PIE y tiene mucho que ver con la historia de los PIE y de cómo se conforman los PIE, por eso es importante revisar esto, ¿ya? Así que se las voy a contar en un ratito más. Y están igual los puestos. Y nos queda nuestra última pregunta. ¿El rol del coordinador PIE puede ser ejercido por un profesional asistente de la educación? No, o sí. Aquí está dividido. Bueno, aquí en este caso, entonces, ¿quiénes son los asistentes de la educación? Psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta. En algunos colegios hay kinesiólogo, en algunos colegios hay asistente social, en el PIE, no solo en convivencia, sino que con fondos PIE se paga asistente social, o psicopedagogo. Y sí, pueden ser coordinadores. No se da mucho, yo creo que a una proporción de 80-20%, pero pasa. Y pueden incluso ser coordinadores comunales, ¿sí? En la jerarquía, digamos, cuando existen colegios, o sea, DAEM, departamentos de educación, o ahora que son corporación de educación, pueden, o sea, debería existir un coordinador comunal que agrupe todos los psicólogos de todas las instituciones, de todos los establecimientos municipalizados, para poder ahí llevar como todo de manera organizada. En el caso de los colegios particulares subvencionados eso no pasa mucho y por eso ahí están más solitos, estamos más solitos los psicólogos, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo les fue. El tercer lugar lo sacó Angélica, un aplauso para la Angélica. El segundo lugar, Nadia. Ninguno está con cámara de los que van ganando. Y Vale, muy bien, sacó el primer lugar. Súper. Entonces, vamos ahora a volver a nuestra presentación. Espero que les haya gustado el Kahoot. Lo encuentro una herramienta súper buena para poder más o menos ver de dónde partimos. Ya. Entonces, antes de eso, les quería preguntar, que me contesten por el chat. ¿Hay colegas aquí que estén desarrollándose en PIE y en convivencia escolar a la vez? ¿Que tengan ambos roles? Sí, no. Sigrid en PIE y colaboro en convivencia escolar. ¿Eso quiere decir, Sigrid, que tienes horas o que colaboras como de manera buena onda? Bueno, he trabajado en convivencia escolar, pero por hoy estoy en un colegio en PIE y el colegio, como los psicólogos de convivencia escolar no dan abasto por todas las demandas emocionales y problemas que se están presentando, le piden al psicólogo del PIE que
ayude, pero no me dan horas extras como convivencia escolar, solo me pagan como PIE. Ya. Ok, complicado. La realidad de muchos. ¿Alguno más, chiquillos, que esté en ambas funciones? ¿Todo el resto es solo PIE? Súper. Asumo que sí. Sí, solo PIE, dice Valentina. Genial. Ahí la Sigrid entonces la complicada con esa situación que pasa con los colegas que les toca hacer ambas funciones, ¿no? Bueno, entonces los programas de integración son una estrategia del sistema escolar cuyo objetivo principal es entregar apoyo a quienes, a los niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales, ¿cierto? Ya sea transitorias o permanentes, de ahí nace el término que decíamos recién, NET o NEP, con el fin de qué cosa, de equiparar las oportunidades para la participación y el progreso de los estudiantes en los aprendizajes del currículum y a través de ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza en la diversidad de todos nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces es súper importante que en el fondo el PIE está, claro, nosotros estamos ahí para apoyar que los niños se inserten de manera correcta, digamos, en el sistema educativo, pero es una estrategia para generar oportunidades de desarrollo y también desde la individualidad del diagnóstico de cada uno de los niños y niñas, entendiendo que son todos diferentes y que todos van a lograr distintos objetivos. Entonces, la diversidad primero tenemos que verla desde ese aspecto de que un niño con no sé, con una discapacidad intelectual moderada, vamos a entregarle oportunidades para que se inserten al sistema escolar, pero obviamente entendiendo que van a haber quizás objetivos curriculares que ese niño o niña no va a alcanzar a acceder, pero no por eso va a quedar fuera del sistema escolar, que era lo que pasaba antes, ¿sí? O un niño que tiene trastorno del espectro autista, pueden haber muchos objetivos que no va a alcanzar, pero nosotros tenemos que, el PIE y la estrategia y el colegio en general tiene que resguardar que exista el soporte mínimo para que pueda insertarse en el sistema. ¿Sí? Bueno, es importante mencionar que, digamos, ¿con qué se financia? ¿Sí? ¿Y por qué es importante el tema económico aquí en el PIE? Porque todos sabemos, las que hemos trabajado en PIE, que el tema de los recursos es un temazo, ¿no? Porque finalmente tanto a las profesoras diferenciales, como a los fondos, como a los terapeutas, como a nosotros los psicólogos, nos pagan con los recursos PIE, ¿sí? Entonces desde ahí ya nace una diferencia porque, digamos, a los psicólogos PIE se les paga distinto que a los de convivencia, porque los por ley se ganan diferente, porque se pagan por leyes distintas y por subvenciones distintas. En el sistema municipal, esta estrategia está en el PADEM, que es digamos, un plan anual de desarrollo educativo municipal, entonces los recursos están, digamos, entregados directo desde el Ministerio de Educación, desde el gobierno regional, hacia el colegio, hacia la municipalidad hacia el Departamento de Educación, y eso llega como por rebote al colegio, pero ¿qué pasa con los profesionales de los PIE? ¿Por qué son contratados en el sistema municipal? Por la municipalidad, no por el colegio. Entonces, ahí empiezan a provocarse ciertas dificultades con quién es mi jefe, yo tengo que cumplirle tengo que retribuirle y entregarle los documentos y toda la coordinación comunal, no al colegio. Tenemos que coordinarlos con los colegas del PIE comunal, las coordinadores PIE con los coordinadores comunales, entonces ahí empiezan a surgir ciertas desarticulaciones en el sistema que al final provocan que el trabajo muchas veces no sea tan facilitado, sino que estas son limitaciones en nuestro desempeño. ¿Sí? Y otro tema es los recursos, digamos, económicos, incluso, no sé si a alguno le ha pasado, a mí desde mi práctica me ha pasado muchas veces, que los PIE no tienen hojas, por ejemplo, y le van a pedir al jefe UTP y le dicen, no, pídale al coordinador comunal. Ahí la Jennifer dice que sí. ¿Sí? Y es súper triste porque el PIE es del colegio, pues, y que te nieguen hoja, o tinta, o insumos mínimos, ¿y para qué vamos a hablar de otros recursos más específicos? ¿Sí? Material didáctico.
es un temazo el tema de la plata en el sistema municipal y cómo se lleva. Bueno, entonces, el PIE y estos recursos nos entregan recursos humanos y materiales para entregar una educación pertinente a la diversidad de los estudiantes, particularmente aquellos que presentan necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, ¿sí? Proporcionándole apoyos especializados, extraordinarios, durante tiempo específico, durante toda su etapa escolar, dependiendo de la evolución, porque hay, como tenemos necesidades educativas que son transitorias, y su nombre lo indica, transitan y se pueden acabar y se pueden dar de alta, no necesariamente van a estar presentes durante toda la edad escolar, ¿sí? Y la idea, por ejemplo, del DEA o del TDA o de otros diagnósticos es que el niño más adelante pueda ser dado de alta, ¿no? O del TEL, que de hecho se da hasta solo cuarto básico el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el famoso DUA aquí, no? Sigrid, voy a dar la palabra ahí para que me hagan preguntas cuando termine todas estas ideas como del encuadre general, ¿ok? Entonces, el PIE, ¿cierto?, logra contribuir al mejoramiento continuo de la calidad, y ya desde el decreto 83 y un poquito antes en el 170, pero ya cuando fue un poquito más evolucionando todo el tema educativo, se empezó a hablar del DUA, el Diseño Universal del Aprendizaje. Y el decreto 83 se basa en el DUA, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a hablar de que los PIE van a desaparecer, la inclusión, el que nosotros empecemos a ir al aula, y en el fondo dar una respuesta a la diversidad en general, ¿sí? Siempre hablamos como de la inclusión versus integración, y que finalmente el PIE como que segrega porque sacamos a los niños de la sala. ¿Y de dónde como nace esto? Del DUA, que lo que plantea es dar una respuesta a todos los estudiantes en la misma sala, que en el fondo podamos entregarle de manera, entre comillas, personalizada, y llegar a las 30 o 40 individualidades de cada niño y su contexto y su realidad con una sola planificación de clase. ¿Suena súper bonito? Muy lindo, pero súper difícil en la realidad. Podemos tener y podemos hacer planificaciones en base a DUA, y la idea de que los profesionales, los profesores y las educadoras diferenciales tengan horarios de coordinación con los profes, es que los objetivos se lleven a cabo desde el DUA y que una planificación sea diversificada y pueda llegar a todos los niños, pero cuando tenemos una discapacidad intelectual moderada, un TEA de moderado a profundo, ¿cómo llegamos con una sola clase para todos esos estudiantes? Es súper difícil, ¿sí? Y bueno, el PIE también se ve como una herramienta que ayuda al clima de convivencia escolar. ¿Por qué? Porque obviamente entrega oportunidades para todos los estudiantes y debería favorecer que sea un colegio más que tienda a la inclusión, que respete la diversidad y en el fondo que mejore las relaciones interpersonales. Ahora vamos a revisar otra cosita. Entonces, Sigrid, habías levantado la mano. Sí, de acuerdo a lo que estabas señalando en cómo se financiaban los colegios municipales respecto al PIE, ¿cómo se financian los subvencionados? De la misma manera, a través del decreto 170, se genera bueno, los colegios tienen que generar primero se llaman proyectos de integración, pero tienen que generar un programa, postularlo, y este programa tiene que decir, no sé, pues por el contexto del colegio, a cuántos niños va a atender, según el volumen del colegio, etcétera, y eso se manda al Ministerio de Educación y se aprueba o no. Pero le llegan los fondos por una ley, como la ley CEP, pero por el decreto 170, y igual se pagan con una plata extra y fuera de la subvención normal. Porque a todos los niños en un colegio subvencionado, por cada niño llega una subvención en función de la asistencia. En cambio, a los niños que están en PIE inscritos como oficiales,
les llega una subvención mucho más grande para que tengan, para que se puedan acceder a estos recursos materiales y profesionales. Y eso no va en función de la asistencia, por ejemplo, sino solo de la matrícula y de que esté ingresado de manera oficial, que sean estos solo 7 cupos, porque si los niños, o sea, si se alcanzan esos 7 cupos, los otros niños igual tenemos que darle los apoyos, pero no hay más dinero extra para eso. Pero en el fondo se financian de la misma manera, solo que en los colegios municipales pasa a ser como una estrategia municipal, ¿sí? Pero a los subvencionados igual la institución a cargo del financiamiento del programa de integración lo hace el municipio, las municipalidades al colegio subvencionado. El ministerio. El ministerio. Igual que la subvención normal, ¿sí? Sí, pero es a plata extra, ¿sí? Así como bonos, digamos, para decirlo en palabras como simples. Gracias. De nada. Ay, parece que hay preguntas. Los servicios locales, no había visto el chat. Los servicios locales son igual, los servicios locales son en la forma nueva de la organización de las municipalidades, de los DAEM, ¿sí? Deberían todos los DAEM o DEM, los departamentos de educación municipal, pasar a hacer servicios locales de aquí a algún tiempo. Ya, entonces, dentro de la planificación, ¿cierto?, del PIE, y aquí es donde ya vamos a empezar a ver la parte más profunda del taller, necesitamos establecernos metas semestrales o anuales para el aprendizaje. Esta es una de las primeras tareas que vamos a revisar, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hablar es del PASI y del PAI, ¿sí? El PASI es el plan de adecuación curricular individual y el PAI es el plan anual individual de cada niño y niña, ¿sí? Entonces nosotros, o el PIE, tiene que tener una de estas dos herramientas para el niño y niña dependiendo de las necesidades educativas que presente. En general, el PASI, que es una herramienta más completa, se utiliza para los niños que tienen necesidades educativas de carácter permanente. Porque, como dice su nombre, vamos a adecuar los objetivos curriculares en función de la individualidad del estudiante, ¿ya? Y por otro lado, el PAI finalmente es un plan individual del niño y que tiene que tener los objetivos que van a trabajar todos los profesionales, ¿ya? En general, se hacen en función del lenguaje y comunicación y matemática. Los PASI principalmente vamos a hablar un poquitito más en profundidad. La idea y lo que debería ser es que hayan PASI en todas las asignaturas. ¿Por qué? Porque un niño que tiene necesidades educativas de carácter permanente y que necesita un PASI, ¿por qué va a tener necesidad solo en matemática y el lenguaje? O sea, si nosotros detectamos que necesita apoyo del lenguaje y matemática, va a necesitar en todas las áreas. Por ejemplo, si tenemos un niño o una niña con alguna discapacidad física, va a tener que tener un PASI en educación física. Y tendemos siempre a pensar que los PASI son solo de lenguaje y matemática, ¿ya? Y estas estrategias tienen que estar en función del plan de mejoramiento educativo y las metas de aprendizaje del colegio en su conjunto. ¿Cuál es el plan de mejoramiento educativo? El PME. Los PIE en general están como una estrategia de los PME. ¿Por qué? Porque como decíamos delante, son estrategias que, digamos, reducen las brechas entre los niños y niñas. Entonces, un PME, ¿qué va a hacer? Va a mejorar la calidad de la educación para que todos los estudiantes puedan acceder a una a mejores aprendizajes finalmente. Sigrid. Sí, es que yo ingresé hace poco a un PIE y tengo la duda de los psicólogos tienen que hacer, por ejemplo, los planes anuales individuales solos o lo tienen que hacer con los demás especialistas o eso lo determina cada PIE. Porque he escuchado que algunos programas de integración lo hacen los psicólogos solos y las educadoras diferenciales hacen en otros países,
y en otros programas he escuchado que lo hacen todos juntos, por estudiantes. Entonces, Ujú. ¿eso al final como que lo determina cada programa de integración o Ujú. no? Sí, mira, el PASI es el plan de adecuación curricular individual donde, bueno, como decía recién, deberían tenerlo los estudiantes, bueno, que tienen esta necesidad y deberían, ahí, en primer lugar, participar todos los profesionales ahí. No solo las educadoras diferenciales que muchas veces los hacen de manera independiente. Se debería hacer en el equipo de aula, que están los educadores diferenciales, los profesores de aula regular, principalmente de lenguaje y matemática, y todos los profesionales que generan el apoyo con el niño. Fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, etcétera. Todos aquellos que participan, porque la idea es que todos los planes de intervención individual tributen a los objetivos del PASI. Por otro lado, los planes anuales individuales, los PAI, como tú bien decías, en algunos lados se hacen de manera, digamos, un solo documento, pero finalmente esos PAI igual tienen un apartado de psicólogo, un apartado de terapeuta ocupacional, un apartado de profesor diferencial, y al final es como un solo documento. Y en otras instituciones se hacen eh, individualizados. El fono tiene su PAI, el terapeuta tiene su PAI, el profe diferencial tiene su PAI. Ahora, si hay PASI, no debería haber PAI. En algunos colegios es así, si hay PASI no debería haber PAI, porque si hacemos PASI todos juntos, hacemos PASI todos juntos, entonces si el niño no lleva PASI, hacemos PAI todos juntos. Pero ¿qué pasa ahí? Porque si yo tengo un PASI, ahí yo voy a colocar los objetivos curriculares, entonces ahí muchas veces aparecen los planes individuales aparte, porque el psicólogo va a tener objetivos en sus intervenciones que tributen a que se logren estos objetivos curriculares. El fono también, el terapeuta también, y el educador diferencial generalmente se queda con el PASI. Pero eso es un acuerdo que que tiene el colegio, ¿sí? Ahora, si el estudiante requiere PAI, es un documento público y que debería estar, aparte de la carpeta del estudiante, debería estar en UTP, porque el PASI es un instrumento muy importante a partir del decreto 83, que lo pueden tener estudiantes que lo requieren sin tener una necesidad educativa especial. Por ejemplo, un estudiante que se quebró una pierna y que no puede ir al colegio un semestre, una estudiante que está embarazada, un estudiante que tiene una dificultad emocional y por eso está teniendo una licencia prolongada. Cualquier estudiante que necesite una estrategia distinta, finalmente el PASI responde a la individualidad y a la diversidad. ¿Ya? Sigrid. De la mano con eso que te pregunté, Uh-huh. por ejemplo, en el programa de integración donde yo estoy, yo hago todos los planes anuales individuales de manera individual. O sea, porque entiendo que el psicólogo hace unas funciones diferentes a lo de las educadoras diferenciales, que es netamente de lo pedagógico, y el psicólogo lo hace más como en función de las funciones ejecutivas, desde lo cognitivo y también ciertas habilidades blandas como lo emocional. Entonces, Uh-huh. por eso lo hacemos individual. ¿Está bien eso? Sí. A pesar de Mira, que existan PASI, porque igual hacemos PAI. sí, mira, mi recomendación es que a pesar de que tú tengas un PASI, tengas siempre tu PAI, todos los profesionales deberían tener su PAI. ¿Qué Ah, ya. pasa? Que lo que yo decía es que muchas veces se confunde porque como el PAI se hace, o sea, el PASI se hace entre todos, o se debería hacer entre todos, si hay un PAI, o sea, si no hay PASI, hay PAI, y ese se hace entre todos, entonces cuando hay PASI, no se hace el otro, ¿me entiendes? Como que se equiparan, pero trabajan en líneas distintas, el PASI y el PAI. Entonces, ¿y de qué te va a servir el PAI si tú lo tienes fuera del PASI para hacer tu informe de avance? Porque en el informe de avance tú vas a tener el plan de intervención de principio de año, los objetivos que te propusiste y deberías poder evaluarlos a fin de año y ver en qué avanzaste y qué tienes que retomar. ¿Sí? Entonces, por eso es mucho más ordenado tenerlo de manera individual. Gracias. Ya, y aquí vamos a revisar un PASI. ¿Por qué se los relevo tanto, chiquillos y chiquillos?
chiquillas y chiquillo, parece que hay un solo varón. Porque en muchas ocasiones a los profesionales asistentes los dejan de lado de los PASI. Y es súper importante que nosotros podamos participar. Porque, por ejemplo, como decía Gemita, Sigrid, Gemita la estoy viendo ahí su nombre, por eso me confundí. Como decía Sigrid, nosotros si bien trabajamos en funciones ejecutivas principalmente, si estamos trabajando con un objetivo priorizado de, no sé, un niño que tiene que contar del 1 al 5, la idea es que en nuestra intervención lo que nosotros vayamos a trabajar desde las funciones ejecutivas vaya a aportar a ese objetivo curricular. Sobre todo en niños que tienen dificultades más profundas, no sé, pues chicos que les ha costado adquirir la lectoescritura, chiquillos que tienen muchas dificultades en las habilidades adaptativas, nosotros lo que deberíamos trabajar es eso, las habilidades adaptativas, que claro, tienen mucho que ver con las funciones ejecutivas, y desde ahí también podemos tomar el manejo emocional y la autorregulación, pero nosotros ahí como que muchas veces quedamos como en nuestra intervención medios aparte y no como que aportamos ni ayudamos a lograr el objetivo curricular, que es el gran objetivo que tenemos en el colegio, pero un objetivo curricular creado en función del estudiante, ¿sí? Nuestros objetivos derivarán principalmente de los resultados del BISC. Mira, eso es un poco lo que estaba diciendo recién Vale, que muchas veces es como lo más lógico, ¿sí? Que nuestros objetivos se deriven del BISC. O sea, si nosotros, sobre todo ahora que el BISC 5 tiene 5 índices distintos, entonces vemos, no sé, velocidad, ¿no? ¿Cómo se llama? El viso perceptivo descendido, comprensión verbal descendido, y vamos a trabajar esos dos, por ejemplo. Entonces, visoespacial, el otro es razonamiento perceptual. Vamos a trabajar eso. Pero, por ejemplo, trabajar comprensión verbal, ¿no? No sé, vocabulario. Si el niño no ha adquirido la lectoescritura, ¿nos va a servir? O si el niño tiene descendido eso y, por ejemplo, va en tercero medio, que tenga un repertorio mayor de palabras, ¿nos va a servir si tiene una discapacidad intelectual moderada, por ejemplo? ¿Qué deberíamos trabajar ahí? Habilidades adaptativas. La intervención, en mi experiencia, como debería ser mejor llevada, es en función de las habilidades adaptativas. Hacer una correcta valoración de las habilidades adaptativas nos va a entregar insumos súper claros de lo que nosotros vamos a ver en nuestro plan de intervención, porque las habilidades adaptativas se relacionan mucho con las funciones ejecutivas y como con la división o estos constructos de funciones ejecutivas. Las principales funciones ejecutivas que ustedes conocen, ¿cuáles son? Si me pueden responder en el chat. ¿Nadie por aquí? ¿Nadie por allá? ¿Cuáles funciones ejecutivas conocen? ¿Ninguna? ¿Alguna? Organización, planificación, gracias. Inhibición, atención, memoria, metacognición, memoria de trabajo, muy bien. Ya. Si nosotros trabajamos organización y planificación, ¿vamos a estar trabajando una habilidad adaptativa? Sí, pues, resolución de problemas. O sea, podemos trabajar organización y planificación en función, por ejemplo, de una habilidad de la vida diaria, como algo tan simple como aprender o enseñar, perdón, a tomar una micro. Nos va a servir más que el niño o la niña, por ejemplo, ahí ponen atención, logre atender sostenidamente a un estímulo, o nos va a servir más que aprenda a desenvolverse mejor y que aprenda cuáles son las micros que pasan afuera del colegio. Mi criterio profesional es que aprenden a tomar una micro, o que aprendan la comuna donde viven, o que se aprendan la dirección. Entonces,
eso, o sea, desde ahí, desde ese constructo de que nosotros, ¿cómo valoramos si el niño sabe los micros que están afuera? ¿Con el BISC o con la pauta de habilidades adaptativas o el insumo que nosotros ocupemos para valorar las habilidades adaptativas? Con la segunda, ¿cierto? El BISC es un piso, nos entrega como un tamizaje, ya. Pero de verdad, chiquillos, que, y esto yo lo aprendí en la práctica, que en la U no nos enseñan lo rico que es una valoración buena de las habilidades adaptativas, porque nos entrega un camino tan claro de cómo nosotros debemos llevar nuestra intervención, que si logramos entender el constructo de las habilidades adaptativas y cada dominio y más o menos los logros que un niño o niña debería tener en función del desarrollo, y que ahí, por ejemplo, nos podemos tomar de los objetivos curriculares, que nosotros vamos a tener el camino súper clarito de lo que tenemos que hacer. Delante con la Francisca estábamos en una asesoría con una chiquilla, que ahí les vamos a contar lo que son las asesorías, y veíamos todas estas cosas, y por ejemplo decíamos, no sé, una receta, o ir al supermercado, organización, planificación, atención, y ocupamos todas las funciones ejecutivas en una tarea tan simple que nosotros podemos decirle a un niño y niña cuando estamos valorando habilidades adaptativas: ¿qué necesitas para ir a comprar, para preparar completos para la 11? Y ustedes valoran un montón de habilidades ahí que al final a nosotros nos van a ayudar a esa intervención que sea en función de lo que a ese niño o niña le sirve para su desarrollo en el mundo al final, ¿sí? Y por eso es tan importante el PASI, que era lo que estábamos revisando acá, porque tienen que ser objetivos priorizados en función del niño. Si tenemos un estudiante que va en séptimo básico y no sabe leer, ¿nos va a interesar que aprenda, no sé, de la Revolución Francesa? ¿O queremos que sepa, pucha, quién descubrió América? O sea, ahí es donde tenemos que valorar qué es lo importante para el PASI, ¿sí? Sigrid. Sí, que tengo una pregunta respecto, porque a ver, yo tengo entendido que el WISC o WISC 5 ¿Sí? sirve en el fondo para ver las funciones ejecutivas y más que nada para diferenciar si el niño tiene discapacidad intelectual o no, para ver si es una necesidad permanente o transitoria, porque si no normalmente sea, ¿ya? En ese sentido, a ver, no solo se puede diagnosticar con el PIS-5 una discapacidad intelectual, también tendrían que profesionalmente, porque lo que pide el PIE finalmente es el CI para ingresarlo o no, pero como desde lo ético debiera sumarse también las habilidades adaptativas. Y en ese sentido, yo no sé aplicar el ICAP, entonces, ¿de qué otra manera yo podría evaluar las habilidades adaptativas de un estudiante? ¿Hay algún otro instrumento o test para complementar el BIS, o si solamente necesito evaluar habilidades adaptativas? Ya. Primero, bueno, eso está más adelante, pero no importa, porque después esa parte la pasamos más rápido. Para diagnosticar, entre comillas, una discapacidad intelectual o un funcionamiento intelectual limítrofe, el BISC, como les decía, es un instrumento, como digamos, la patita más importante, pero nosotros tenemos, encarecidamente se los digo, no por ética, Sigrid, sino porque es una orientación ministerial que hacer una valoración de habilidades adaptativas. No podemos, porque no se constituye el diagnóstico si solamente tenemos el CI. El diagnóstico de una discapacidad intelectual, incluso desde el DSM, es 3 componentes: alteración o cierto CI en una prueba psicométrica o en una valoración de juicio clínico, dificultad en las habilidades adaptativas. Son 3 habilidades adaptativas: el dominio conceptual, el dominio práctico y el dominio social, y tenemos que tener 2 o el índice general cuando se ocupa una prueba estandarizada, y que aparezca antes de los 18 años. Obviamente entendiendo que, no sé, pues si hay un traumatismo,
un traumatismo, no sé, un accidente puede aparecer después, ¿no? Habilidades adaptativas y del desarrollo, entonces tenemos esas tres. Entonces tenemos que hacer siempre una valoración, siempre, ¿ya? ¿Cómo la valoramos? Respondiendo a la sigla. Podemos ocupar el ICAP, que hay una versión, o sea, está la versión española, y hay una versión acortada para Chile, que de hecho está en el material complementario, con un Excel y que entrega los dominios, los 3 dominios, y un tercer dominio como de conducta en el aula, como de disruptividad. Está el Vineland, que es del año 70, que no sé si alguien por ahí ha aplicado el Vineland, que es súper antiguo y nos habla como incluso de escribir cartas. Entonces está como bien descontextualizado de la realidad de hoy. Y podemos tener una valoración, una pauta, como la que nosotros les compartimos, o basarnos en los criterios del DSM, que también sirve mucho para poder hacer una valoración de las habilidades adaptativas. Y el último instrumento que ahora está estandarizado en Chile, es el primer instrumento que está estandarizado en Chile, es el ABAS 2, ¿ya? Se los voy a escribir en el chat. Pero ¿qué pasa con el ABAS 2? Es que es de Ediciones, que es los mismos que hacen el A22, y nosotros podemos adquirir como las preguntas, los cuadernillos, pero para poder corregirlo, los baremos no están disponibles y se tienen que comprar todas las correcciones. Y vale como 5.000 pesos corregir cada uno. ¿Y qué pasa con los colegios? Que no tienen esa plata. Si pensamos en 5.000 pesos por cada estudiante, por 60 estudiantes son, no sé, 300 lucas, no sé, creo, mis matemáticas no son tan buenas, pero eso para principio de año, para final de año, y no están como esas posibilidades en la mayoría de los colegios. Ese sería el instrumento ideal que ocupáramos, porque está estandarizado y nos entrega numeritos parecidos al BISC. Entonces nos va a entregar, tenemos descendido el dominio conceptual, el dominio práctico, bla, bla, bla. Pero eso no está. Entonces, ¿qué podemos ocupar? El ICAP. ¿Qué les aconsejo yo? Valórenlo. Valórenlo ustedes. Guíense en pauta. Hay una pauta que les compartimos recién. Todo lo que les conversaba recién, básense en el DCM. En el DCM de verdad que está súper clarito más o menos los hitos que tiene que lograr un niño, y básense un poquitito mirando los objetivos curriculares, así como a grandes rasgos. O sea, por ejemplo, un niño de primero básico, ¿hasta cuánto tiene que saber contar? Por ejemplo, ¿se tiene que saber las vocales? Y las habilidades adaptativas, ¿con quién se valoran? Con los papás o con un profesor que conozca hace años al niño, y ustedes también hagan una pequeña valoración, porque el papá les va a decir, no, el niño cuenta hasta 100, y ustedes lo van a ver en la sala y va a contar hasta 5. Entonces, como que igual para que lleguen a un equilibrio. El papá les va a decir, no, si recorta, súper bien. U otros que van a decir, no, no haces eso, porque no están con el niño. Entonces, como que igual tenganla como de contraponer y de hacer una pequeña valoración. Lo que en mi experiencia, antes con el BIS 3, que era más largo, era un poco más difícil, pero con el BIS 5, que igual es mucho más cortito, dejen un pedacito de la segunda tanda de cuando hagan el BIS, si lo hacen en 2 sesiones, y pidan estas preguntitas que yo les digo, que un niño pequeño que recorte, preguntarle las vocales, preguntarle los números, preguntarle cómo se llama su papá, su mamá, todo eso les va a dar un insumo súper rico de para dónde tienen que ir, más allá de estos números que nos entrega el BISC, que obviamente son súper ricos. Yo he estudiado neuropsicología y el BISC y las funciones ejecutivas, y he avanzado un montón. Pero en la práctica, para nuestra intervención, los números del BISC de verdad que nos aportan mucho menos que hacer una súper buena valoración de las habilidades adaptativas. Porque como les decía primero, nos deja el camino claro para dónde ir en la intervención. Porque si vamos a lo práctico y el niño no sabe hacer balanzas, ¿cómo yo? O sea, a no ser que tuviera muchos cuadernillos de balanzas o de rompecabezas visuales, ¿cómo yo voy a trabajar eso que vi que en el BIS está descendido? O en claves, o en búsqueda de símbolos. Haciendo ese tipo de actividades,
que es lo que muchas veces hacemos y lo que nos enseñan a hacer en la UPO. No imprimamos cuadernillos. Y obviamente uno igual recurre a eso en algún minuto, porque hacer este tipo de actividades igual es agotador, pues planearlas, si tenemos un grupo de niños, generar material igual es súper desgastante para uno. Pero después vamos viendo de que con cositas súper fáciles podemos trabajar estas habilidades que tributan, como decía, primero al final al logro del currículum, que eso es lo que nosotros deberíamos querer conseguir, ¿ya? Voy a terminar de explicar el PASI y vamos al break porque ya son las 8. Entonces, se ha pasado rápido el tiempo. Ya, entonces el PASI. Bueno, aquí tenemos la identificación de los estudiantes, ¿no? Edad, diagnóstico y la asignatura. O sea, es decir, el PASI debería existir por cada asignatura. Ahora, este es solo un, ay, se me fue la palabra, como una plantilla de PASI, hay muchos, y de hecho nosotros les compartimos más de una. ¿Ya? Entonces nosotros podemos trabajar en función de varias formas de adecuar el currículum. Temporalizar, o sea, es decir, dar más tiempo para que se logre un objetivo. Por ejemplo, hay objetivos que se trabajan en un mes en el currículum, entonces podemos trabajarlo más, lo enriquecemos. Eso no lo vemos mucho porque es cuando tenemos niños con altas capacidades que no trabajamos mucho en pie. Graduamos la complejidad, es decir, le bajamos la complejidad. Esto es lo que en general se hace. Priorizar contenidos o eliminar objetivos. Entonces, bueno, la organización curricular nos divide en ámbitos, fortaleza y debilidades de cada alumno, y aquí es donde tenemos primero el objetivo esperado del curso. Yo siempre ocupo este objetivo, o sea, como esto porque es muy, ya, que el niño cuente del 1 al 30, como súper como concreto. Nosotros tenemos un niño que no cuenta hasta el 30, que cuenta hasta el 5. ¿Nos vamos a proponer trabajar hasta el 30 en el año? Si se ha demorado 2 años en lograr hasta el 5. No, ¿sí? Hagamos que el niño en el primer semestre, porque aquí tenemos tiempo de aplicación, podemos ocuparlo semestral o anual. En el primer semestre cuenta hasta el 10. Y si el niño, esto lo revisamos en el primer semestre, si decimos que el PASI va a ser semestral, lo revisamos al final del semestre. Si decimos que va a ser anual, lo revisamos al final del semestre. Si vemos que el niño avanza súper bien, entonces ya logró en 3 meses el 10. Obviamente al revisar a final del semestre, vamos a colocar el 30. Pero si a mitad de semestre vemos que el niño sigue en el 5, vamos a seguir hasta el 10, pues vamos a seguir trabajando hasta el 10. ¿Ya? Y aquí los recursos inmateriales, ¿cuáles van a ser el indicador? Que en este caso de matemática es súper concreto, o sea que el niño logra hasta 30. ¿Cómo se va a seguir y a evaluar? Y el tiempo, porque nosotros en un curso trabajamos más de un objetivo al semestre. Entonces, por ejemplo, no sé, en matemáticas se pueden trabajar números, patrones, cuando son más grandes problemas con enunciados, fracciones. Entonces, en este objetivo, ¿cuánto nos vamos a demorar? Del semestre, un mes. O si son objetivos más complejos o objetivos transversales, todo el semestre. ¿Ya? Y esto se revisa, como les decía, a final del semestre y se ve si se mantienen los objetivos o si se pasa. Si ustedes tienen niños con dificultades, con discapacidades profundas o TEA profundo, la idea es que lo revisen de manera semestral, porque la idea es tratar de proponerse objetivos logrables, graduables y medibles. O sea, si tenemos hasta el 30, como les decía, hasta el 10, hasta el 15, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Si tenemos 20 objetivos en el curso, quedarse con los más importantes, priorizar. No sé, si en matemática, por ejemplo, están viendo 20 objetivos, quedarse con los más importantes, con otros que engloben a otros objetivos, porque si no nos perdemos la intervención. Y muchas veces, como después vamos a tener nuestro PASI, o sea, nuestro PAI, como veíamos, ya, que la psicóloga o el psicólogo diga, ya, yo voy a apoyar en el logro de los objetivos de matemática. El fono yo voy a, en general,
a ayudar al logro de los objetivos del lenguaje, en general hacia el fondo. Y nosotros, historia, razonamiento lógico y matemático, resolución de problemas. En historia podemos trabajar mucho temporalidad con los niños, generación de historia, antes, después, manejo del tiempo, manejo del dinero. Y ahí estamos tributando a logros de historia, ¿sí? Dónde viven, dirección, profesiones. Y entonces ahí vemos que empieza a tener sentido la intervención. No estamos trabajando como islas, ¿sí? Y ojalá si hay terapeuta, control del, si no sé, pues si yo estoy viendo en historia, por ejemplo, el tiempo, que ella pueda trabajar, no sé, los meses, yo trabajo antes, después, o si yo estoy viendo las profesiones, que ella pueda ver algo del dinero que tiene que ver con esas profesiones, porque los terapeutas trabajan harto con el tema del dinero en función de las habilidades de vida diaria. ¿Ya? Esto con el PASI. ¿Alguna duda? ¿Duda, pregunta, insulto, consulta? Ya, son las 8:03. Entonces volvemos a las 8:15 para que sean 12 minutos de break. Súper, gracias Gemita por mover su cabecita porque ahí la estoy viendo. Entonces, a la vuelta vamos a revisar PAI y vamos a ver un poquito de las intervenciones de cada uno de los diagnósticos. ¿Ya? Espero estar contribuyendo a que ustedes tengan más dudas o sea, menos dudas y se lleven cosas para su práctica profesional. Así que nos vemos a las 8:15, chiquillas y chiquillos. Ya, chicos y chicas, vayamos volviendo para poder retomar el taller. Ahí si es que quieren prender sus camaritas porque me hacen sentir más acompañada. Ya. Entonces, bueno, terminamos con el PASI y ahora vamos a revisar un formato de PAI, ¿ya? Entendiendo que mi recomendación es que siempre tengan su PAI porque les va a servir para poder hacer sus informes de avance, ¿ya? Cuando hacemos informe de avance, generalmente hacemos informes de avance al finalizar el año, ¿ya? En algunas partes piden hacer informes de avance de manera semestral. Eso tiene que ver mucho con la coordinación del establecimiento y cómo lo llevan, ¿ya? Pero siempre al finalizar el año tenemos que hacer un informe de avance
porque en el fondo también tenemos que entregarle a la familia aquello que hemos ido trabajando y aquello que no, ¿ya? Entonces, este formato igual ustedes lo tienen, esta es una pauta de mi autoría, que creé yo, porque no hay formatos de PAI. Ustedes van a buscar en internet y hay muchos de diferentes maneras, con diferentes objetivos, algunos muy largos, otros muy cortos, algunos solo con objetivos generales, otros con solo objetivos específicos, pero al final la idea es que igual sea algo más o menos estandarizado, porque entendiendo que si hacemos PAI para todos los niños que nosotros trabajamos, tenemos que hacer para, si estamos en un colegio de un curso por nivel, más o menos 60, 70, si están en colegios con enseñanza media, 80, 100 niños, entonces, si nos ponemos a hacer uno personalizado, vamos a estar la mitad del año haciéndolo, ¿sí? Un poco lo que nos pasa. Entonces, este instrumento, ¿no? Aquí yo coloqué distintas áreas de los procesos cognitivos, primero la percepción, bueno, están aquí en función de básicos y más superiores, percepción, atención, memoria y diferentes constructos, ¿sí? Aquí, la O significa si vamos a seleccionar el objetivo, porque como ustedes ven tengo muchas cositas, aquí si nosotros lo vamos a ocupar, o sea, si lo ocupamos en el primer semestre, si nosotros lo logramos en el primer semestre, NL es no logrado, NO es no observado, y L es logrado. Y luego, si en el segundo semestre se logró o no se logró. ¿Ya? Es una pauta larga esta, un plan largo, pero la idea obviamente, podríamos ponernos a marcar todas las cosas porque obviamente nosotros vamos a trabajar igual si trabajamos percepción temporal, igual trabajamos quizás espacial, pero siempre tratar de ser súper, como les decía antes, como específicos en lo que queremos trabajar. Mejor colocar una cosa que podamos medir y ver si es que la trabajamos o no la trabajamos, que hacer el checklist completo, así, sí, 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 sí. Y después no tenemos insumos de cómo ver si es que logramos avanzar o no avanzar en eso, ¿ya? Entendiendo que muchas de estas cosas vamos a trabajarlas igual, aunque no estén marcadas. Y luego aquí, pensamiento, entendido como una habilidad cognitiva más de orden superior, ¿sí? ED es en desarrollo. Personalidad, procesos afectivos, que siempre los psicólogos lo trabajamos, digamos, de manera transversal. Modulación de emociones, interacción comunicativa, eso es algo que trabajamos mucho con los chicos del espectro, ¿cierto? Y aquí, en las habilidades adaptativas, en el PAI que está compartido, esto aparece en blanco, ¿ya? Entonces, favorecer, por ejemplo, el desarrollo de la lectoescritura, que era lo que hablábamos al principio. Si un niño no adquirió la lectoescritura, nosotros siempre, de manera transversal, tenemos que potenciarlo. Habilidades sociales, favorecer el desarrollo de una adecuación al contexto escolar. Y prácticas, autonomía, que en general es lo que también nosotros logramos trabajar y deberíamos trabajar en una intervención. Autonomía, por ejemplo, en el contexto escolar, a que el niño logre algo tan sencillo como entender que tiene que sacar su estuche para poder hacer sus asignaturas, o autonomía en el nivel más como de habilidades de la vida diaria que uno conoce, que es, no sé, pues que logre eh, colocar la mesa, sacar su plato, todas esas cosas, así como si el niño, no sé, pues, llega al colegio y logra, si llega atrasado, logra entrar a las salas solo o tocar una puerta. En mi experiencia me ha tocado ver niños que se quedan ahí, que llegan atrasados y se quedan afuera porque no son capaces de tocar la puerta para saber que tienen que ingresar a la clase. Y eso es autonomía al final, ¿por cierto? Algo súper básico de autonomía. Y que nosotros muchas veces lo pasamos como por alto y pensamos que no es una habilidad que nosotros deberíamos desarrollar en nuestras intervenciones. Y son cosas súper sencillitas que si estamos pendientes de eso, nos van entregando mucho insumo de cómo tenemos que llevar nuestra intervención. Y aquí
está algo más ya como del currículum, podríamos aquí colocar la taxonomía de Bloom, la de Manzano es la que se ocupa más desde la neurociencia. Entonces, esta igual obviamente son para niños más grandes, ya que es admitir un problema, analizar un problema, ya cuando estamos viendo cosas de resolución de problemas, como les decía, en enseñanza media, ¿ya? Eso con el PAI, ¿ya? Como yo les decía, hay muchos planes de intervención, probablemente al colegio que ustedes lleguen a trabajar van a ver algunos hechos de antes, pero ustedes también vean si les sirven. Porque muchas veces cuando uno llega a trabajar al colegio nos dicen, ya, la psicóloga anterior o el psicólogo anterior hacía todo esto. Están los formatos en el computador que está en la sala del psicólogo. Haga lo mismo. Pero uno como que se apropia de cosas que no son de uno. Y como que ahí empieza así como, ya, pero ¿cómo llevo esto? Pero este informe, ¿cómo lo hago? Entonces, en el fondo, esta es una propuesta, pero lo mismo que les decía de las habilidades adaptativas. La idea es que ustedes se sientan cómodos con lo que están haciendo, pero que sepan cómo, y que lo dominen y que sepan de dónde vienen estas cosas, ¿ya? Como les decía, pueden hacer un plan de intervención súper simple, con incluso un objetivo general y 3 específicos, 2 específicos, pero que ustedes sepan y tengan claro cómo lo van a medir, ¿ya? Eso con respecto a PAS y PAI. ¿Alguna duda con respecto a eso? No. Gemita dice que no, que vea su cara. Paula también parece que dice que no. Ya, entonces voy a seguir. Considerando, bueno, entonces esta es una de las estrategias, que es tener planes y metas semestrales. Otra meta del PIE es considerar la opinión, participación y colaboración de la familia. Esto es súper importante porque no se nos tiene que olvidar nunca que los documentos son de la familia y no del colegio. Informes, PAI, PASI, todo se entrega una copia a la familia, ¿ya? Si nosotros no entregamos las copias, estamos faltando a una de las orientaciones del PIE, ¿ya? Y deberíamos, muchas veces las profes diferenciales hacen esto, pero deberíamos tratar de entregar una devolución a final de año con todos los documentos y contarle en qué avanzó el niño, si va a seguir en el PIE, si no va a seguir, etc. ¿Ya? Y tener monitoreo de evaluación y seguimiento del progreso de los aprendizajes, y aquí es donde aparecen los famosos procesos de reevaluación que nos dan muchos dolores de cabeza, ¿sí? O a mí me dan muchos dolores de cabeza. No sé a ustedes. Bueno, es súper importante dentro de todas estas estrategias este famoso librito, ¿ya? El registro de planificación y evaluación de las actividades. Hablando de los documentos formales y que vamos a ver después la reevaluación, ¿ya? ¿Por qué? Porque este registro, que se creó hace hartos años ya, pero aquí esto es tan importante como un libro de clase, ¿ya? Porque aquí se registran todas las actividades que nosotros tenemos por curso. Este librito, esa misma carátula, en general los manejan las profesoras diferenciales y después tenemos que pedir, ¿cierto?, para nosotros llenar. Hoy día existen plataformas donde uno las puede llenar, pero esto es un documento legal y que si nos van a supervisar tiene que estar al día, ¿ya? ¿Y qué tenemos que colocar nosotros o dónde es nuestra principal tarea? Aquí. El registro de apoyos para cada estudiante, ¿ya? Si ustedes hacen intervenciones de manera individual, aquí colocan nombre de estudiante. ¿Qué objetivo? Ese es el objetivo que ustedes van a tener como un gran objetivo anual, como, no sé, potenciar funciones ejecutivas. Un objetivo muy general. Y aquí, cada intervención que hace, ¿ya? Todas. Coordinaciones con los profesores, reuniones, o sea, citaciones a apoderados, todas las horas que en el fondo ustedes destinen al trabajo con los niños y niñas, tienen que colocarlas aquí, ¿ya? Si ustedes ingresan a sala a observar, aula de recursos o aula común, ¿ya? Y aquí colocan actividades realizadas o apoyos entregados. ¿Qué actividad? No sé, trabajar, memoria de trabajo, valga la redundancia, mediante, no sé,
resolución de problemas con tarjetas. Y aquí nombre y firma del profesional. Cada intervención. Si en una semana tenemos trabajo colaborativo con docente Juan Pérez. Coordinación con COSAM. Trabajo, o sea, observación de aula. Si en una semana tienen 3 cosas distintas, igual se coloca, ¿ya? Ahora, si ustedes ven grupos de estudiantes, lo mismo, ¿sí? Pero ahí, claro, es más difícil colocar si es que, por ejemplo, tenemos una entrevista con un estudiante. Entonces, ojalá que siempre lo hagan de manera personalizada también para colocar como estas intervenciones que muchas veces no se colocan aquí, ¿ya? Pero es súper importante colocarlas porque en el fondo estamos reflejando todo lo que nosotros hacemos para lograr los objetivos finalmente de aprendizaje del niño, porque el que nosotros tengamos una coordinación con, no sé, COSAM, si nosotros lo estamos viendo desde el colegio es porque tributa el aprendizaje, ¿cierto? Si estamos teniendo una entrevista con los apoderados, igual, ¿sí? Y como consejo, háganlo todos los días o a lo más todas las semanas, porque después si uno no lo hace, se transforma en un caos, ¿ya? Coordinación, trabajo colaborativo y planificación. Bueno, esto ya se los adelanté delante. Los profesores diferenciales y de aula les pagan horas, ¿ya? Que nosotros tengamos horas para planificar y evaluar, pucha, es una recomendación, pero no es imperativo. Ustedes saben, la mayoría de ustedes deben saber que nosotros no tenemos distribución de cargas horarias. Los profes se rigen por el 60-40, es decir, que ellos tienen 60% de horas en aula y 40% para otras actividades, pero nosotros no. ¿Ya? Si el coordinador nos quiere tirar las 44 horas a tener intervenciones, igual lo pueden hacer. Obviamente, antiético absolutamente, porque aquí ahora vamos a preparar material, pero no existe esa distribución. Pero ojalá que siempre podamos disponer de horas para planificar con los profes, sobre todo si ustedes ingresan a aula común, porque si ingresan a aula común y no tienen planificación para ver las clases, vamos a entrar a la sala a ser asistentes de aula. Y me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado, que los hacen ir a aula común y uno está ayudando al niño y niña, que puede ser súper bueno, porque pucha, vamos a ayudar al chiquillo igual harto, pero desde nuestro rol y de los objetivos que vamos a tener en el PASI y en el PAI, ¿vamos a ayudar a que se logre eso? No mucho. En cambio, si nosotros planificamos nuestro ingreso a aula, si nos dan para hacer una actividad, si aportamos a las funciones ejecutivas, a los procesos metacognitivos, vamos a ocupar ese tiempo para que llegue a todos los estudiantes como desde el DUA, ¿no? Desde una planificación diversificada y no solo al niño y niña, que nosotros estamos viendo por PIE. Sigrid. Una pregunta de lo que acabas de explicar. Entonces, ¿los psicólogos sí podemos entrar a aula a intervenir? Porque yo tenía entendido que los psicólogos solo entrábamos como a aula a observar y trabajábamos las funciones ejecutivas fuera de aula. Mira, en función del decreto 83, como les decía al principio, se tiende, o sea, lo que se quiere lograr de que en un futuro es que las aulas de recurso no existan, que nosotros no saquemos a los niños. Lo que se hace en muchos colegios es que se ven en las aulas de recurso, o sea, al sacar a los niños a los niños que tienen diagnóstico permanente y a los niños que tienen diagnóstico transitorio se les ve en el aula. ¿Y qué hacemos nosotros al intervenir? Participar en la planificación, y si podemos intervenir, podemos tener espacios. Obviamente nosotros no vamos a hacer clases, pero tener una actividad de planificación, de atención, de resolución de problemas, y por eso es tan importante planificar, porque, no sé, pues nosotros si estamos en matemáticas, no tenemos las herramientas para enseñar a los niños cómo sumar. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Pero podemos hacerle una actividad para que estén más dispuestos a poder estar más receptivos al contenido, ¿ya? Conozco casos chiquillos de psicólogos que hacen tremendas pegas, incluso de trabajos de representación, no sé, pues en historia, o de cómo construir mapas mentales,
súper ligado a la neuropsicología, a las funciones ejecutivas, y desde la habilidad enseñar nosotros más que del contenido. Nosotros desarrollamos habilidades, ¿sí? Pero sí podemos intervenir. De hecho, está compartido también dentro de los materiales en las orientaciones profesionales de asistentes de la educación que salieron hace 2 años y que ahí hablan un poquitito de eso. Una Sí. pregunta, pero cuando desarrollamos o tenemos que desarrollar ciertas habilidades, por ejemplo, en 3 estudiantes que tienen una necesidad educativa transitoria dentro de un curso de 20, yo puedo hacer, por ejemplo, un PowerPoint que el profesor lo enseñe de la misma manera, entonces estaría desarrollando esa habilidad no solo a los 3 que están en PIE, sino que a todos, porque ahí como que igual se confunde un poco como el foco, porque se supone que por algo ingresan a PIE y si estoy haciendo como el trabajo al final para todos, es para todos por igual, no puedo como trabajarlo más, ¿cómo decirlo? Como más particularmente, para que entiendan mejor, porque puede ser, por ejemplo, que diseñe algo para desarrollar una habilidad que estos 3 chicos de PIE lo tienen más descendido, pero se pierden con el ritmo del curso que no es el mismo ritmo de aprendizaje que el de ellos. Uh-huh. Igual van a seguir. Es que esa es una limitación del DUAP. Es como que se quiere hacer que todos aprendan por igual, pero no todos los niños tienen la misma característica. Entonces se quiere tener una planificación diversificada y que podría, o sea, el DUA lo que plantea es que tú con la misma actividad, o sea, la actividad adaptada, pero el mismo objetivo, puedas llegar a todos los niños, incluyendo a los niños del PIE. Pasando como el mismo contenido y teniéndole una actividad adaptada. Pero eso es súper difícil de lograr, porque esos 3 niños que tienes en PIE tampoco probablemente van a tener el mismo nivel. Exacto. Entonces, es súper complejo el ingresar a aula común, súper complejo, y por eso requiere de tanto trabajo colaborativo previamente, porque si no, claro, uno va a llevar una actividad random y el resto va a quedar así, tú vas a quedar así. Entonces, pasa mucho esto que ingresan los profesionales a hacer como asistencia nomás, y están acompañando al niño, que anote, resolver dudas, y eso también se transforma en una limitación porque los estudiantes cuando ven a cualquier adulto en la sala, le preguntan. Entonces tú vas a pasar a ser la psicóloga que está ayudando a 3 niños a ser la profe o la tía de todos. Y retribución afectiva es súper rico, porque después te quieren y te preguntan, pero tú tampoco, si estás ahí desde tu rol, ¿cómo le vas a decir? No, no te puedo responder a una duda. Y de repente están viendo contenidos que son súper difíciles y uno ni siquiera sabe, entonces como, ya voy a ayudarte, no sé, o le voy a decir al profesor. Y es algo súper, súper difícil. Parece que a Gemita le ha pasado, porque mira ahí, compleja, porque es como difícil, es súper difícil. Se pierde el foco. Se pierde el foco absolutamente, y es una lucha que en el fondo desde como desde la orientación no se puede decir que no, porque el decreto 83 tiende a eso, a que desaparezcan los apoyos individualizados y que al que el colegio sea capaz, como decía al principio, de dar una respuesta a todos, diversificada. ¿Sí? ¿Gemita? Ahora sí. Sí, lo que pasa es que yo soy psicóloga, estoy sacando ahora, estaba sacando el educacional para trabajar en PIE, y mi rol aquí en el colegio por el momento es de asistente de aula. Pero como soy asistente de aula, no ejerzo como psicóloga en el colegio, trabajo sí con los de PIE, tengo toda una mezcla, porque sí trabajo en sala y cuando ingresa, aquí por lo menos el psicólogo de PIE no ingresa a sala, no entra. Sí está siempre bueno, por sus horas está la educadora diferencial, y sí se como que no se pierde un poco el foco, porque al final termino yo trabajando con los niños de PIE como asistente de aula y la profe diferencial termina trabajando con todo el curso completo. Entonces como que cuesta mucho enfocarse en los niños dentro del aula, o sea, más que no se pueden tampoco, no sé si eso también será por orden del colegio o se pide desde arriba de que los niños sí estén todos juntos o que estén todos separados, dispersos en la sala. Eso no lo tengo muy claro cómo es, porque
colegios es distintas maneras, pero eso se pierde mucho el trabajo con ellos en aula. Sí. Sí, porque al final las profes diferenciales, las profes digo en general porque existen súper pocos hombres profesores diferenciales, los profes al final tienen que planificar para todos po, y hacer estas intervenciones que son, o hacen el inicio, hacen el desarrollo, hacen el cierre de la clase, y aparte que claro, desde el decreto 83 se sugiere que todos los niños, como estamos haciendo una planificación diversificada, que no estén juntos, pero en la práctica para los profes o para el profesional que entre es mucho más fácil que los niños estén juntos, po. Pero si no es como discriminar. Entonces, es como complejo y claro, es como discriminar sacarlos también, porque ahí como está el monito, ahí estamos integrando, po. Están dentro de la comunidad educativa, pero igual lo estamos sacando. Y como les decía adelante, la inclusión, lo que busca, y el DUA, que yo lo encuentro súper bonito en el papel, es bacán, pero después como al llevarlo a la práctica es súper complicado, porque tener una clase donde podamos tenerlos a todos reunidos, concatenados, con un objetivo curricular aparte que está arriba, es difícil. Es un gran desafío, ¿sí? Sigrid, ¿querías acotar algo? Porque todavía está tu mano levantada. No, perdón, se me olvidó No, bajarla. no te preocupes, ya. Bueno, vamos a ver los decretos rapidito, porque igual ya hemos avanzado harto. Bueno, lo importante del decreto 1, chiquillos y chiquillas, es que esto nace en el año 1998 y es donde se empieza a hablar de los PIE. Pero como les decía al principio, valga la redundancia, se llamaban proyectos de integración, no programas. Entonces los colegios postulaban a este proyecto, se lo ganaban y ¿qué pasaba? Que iban equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación, externos, ¿sí? Iba un dispositivo, un psicólogo, fonoaudiólogo, profes diferenciales, y iban ciertos días a los colegios a intervenir con los niños y los sacaban. Iban a una salita de recursos, entonces eran profesionales externos que iban al colegio. Entonces, si entendemos esto, desde ahí va surgiendo el PIE, ¿cierto? Como una isla en los colegios, porque eran profesionales que no participaban. Entonces, era como, el psicólogo que viene un día, el fono que viene un día, y no había coordinación con los profes, no participaban en las reuniones. Entonces, era algo completamente fuera de la comunidad educativa, ¿ya? Luego nace el decreto 170, 11 años después, y que ya pasamos de ser un proyecto a ser un programa que vive y habita en los colegios, pero si ya teníamos una historia de profesionales que iban y venían, cuando llegan estos nuevos profesionales, con una plata externa, ¿no? Se sigue perpetuando un poco esto que están fuera. Físicamente incluso la generalidad de los pies está como aislada en un ala, fuera, no sé. Yo me acuerdo la primera vez que cuando hice mi práctica profesional en un pie, hace años atrás, lo primero que nos dijeron era que teníamos que ir a tomar desayuno a la sala de profesores. Y yo así como, ¿y por qué no? Era no, porque a nosotros nos gusta como compartir entre nosotros, y se genera un poco esto, que al final en qué impacta, y que eso se ha tratado de ir erradicando de a poquito, en que finalmente los profesionales no participen, no sé, pues los consejos, y que al final seamos vistos muchas veces como una amenaza frente a un facilitador, ¿ya? Y no es que yo lo esté pintando feo, sino que en verdad es así, uno que ha trabajado ahí es como que ha costado harto sacar esto como de que son externos y que pertenecen al colegio. Entonces, de ahí también pasaba esto de que los niños del PIE son del PIE y nadie más lo atiende. Entonces, como, y ahí vamos a lo de convivencia escolar, ¿no? Que se mezcla. Entonces, el niño es PIE, entonces el psicólogo PIE tiene que ir, la profesora diferencial tiene que ir, y nadie más, po. Y ellos se meten en resolver eso. Y el niño es del colegio, no del PIE, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son las necesidades de carácter permanente? TEA, discapacidad intelectual, las discapacidades físicas, motora, visual,
auditiva, discapacidad múltiple y disfasia. Y las transitorias, el TEL, trastorno específico del lenguaje, el TDA, el funcionamiento intelectual limítrofe y la dificultad específica del lenguaje, ODEA. ¿Qué hacemos en la evaluación diagnóstica? Es el proceso, ¿cierto?, inicial, donde se decide, ¿cierto?, si el niño o niña va a ingresar al PIE, bajo qué diagnóstico, y en función de qué diagnóstico vamos a ver los apoyos que tiene, ¿ya? Hay distintos profesionales que son responsables según el diagnóstico que tiene el estudiante. ¿Ya? ¿Qué llenamos al ingresar? Antes hablábamos del FU, que es el formulario único, que actualmente los FU son solamente para la reevaluación, pero hoy día hablamos del FUDEI, ¿ya? Que se hace de manera online. Y es mucho más amigable porque ya vienen los datos prellenos, sobre todo los personales, desde el SIGE, que es el sistema de la matrícula, ¿ya? ¿Dónde se llena el FU? En esa página, comunidad escolar, ahí tiene una L de más, era escolar, no escolar. Y aquí se ingresa con el RBD del colegio, la contraseña, entonces en general, ¿quién es el encargado de esto? El coordinador. La idea, chiquillos, es que esto no lo haga el coordinador, ni lo haga el educador diferencial, porque esto es un formulario de evaluación integral. Si es integral, ¿quién tiene que hacerlo? Todos, porque es una evaluación de todos, ¿ya? Entonces, aquí, toda esta parte son pestañas, ¿ya? Pero aquí aparecen los tipos. Marcar si es necesidad permanente o transitoria, cuál diagnóstico, el grado, fecha de emisión del diagnóstico, si son niños y niñas que nosotros le entregamos diagnóstico, es decir, DI o FIL, nosotros colocamos la fecha, el consentimiento, etc. Los datos personales y aquí abajito, o sea, aquí arriba, perdón, aparece datos del él o la profesional, ¿ya? Si ustedes participan del FUDEI, que obviamente deberían participar en el FUDEI de todos los niños y niñas que ustedes ven, ¿ya? O sea, de todos los niños, excepto de los TEL y de los DEA, debería ser. Ustedes deben participar del llenado de esto. Es difícil porque como se hace en computador, o sea, y tienen que hacerse online, muchas veces las educadoras dicen, no, yo lo hago porque es más fácil. Pero aquí ustedes van a decir qué van a trabajar con el niño. Entonces, si ustedes no participan de esto, está su nombre, su número de registro, su firma, o sea, no está su firma en papel, pero si ustedes colocan su nombre, su número de registro, aquí están ustedes ahí participando, y no saben lo que le están colocando, es como un poco difícil. Entonces, chiquillas y chiquillos, muchas veces no saben los colegas que tenemos que participar en el llenado de esto, ¿ya? Porque está nuestro nombre y nuestro número de registro ahí. Antecedentes de la anamnesis, valoración de salud. Esta es la evaluación psicoeducativa que en general lo hace el profe diferencial. La valoración del contexto. Y aquí, pestaña, abajito. ¿Qué vamos a trabajar en el ámbito cognitivo? Y esto, ustedes lo pueden ver como lo teníamos desde el país, ¿cierto? Memoria, perdón, atención, memoria, funciones ejecutivas. Y aquí, estos son pestañitas, entonces uno marca X. Si yo coloco en mi país que voy a trabajar memoria a corto plazo, tengo que colocar aquí. Si yo coloco que voy a trabajar atención, lo coloco acá. Si yo coloco que voy a trabajar resolución de problemas, aquí. En otro, si es que hay algo que ustedes consideren importante que no hayan colocado. En el ámbito del lenguaje, obviamente va el fono o la fono. En el área de la comunicación, si no hay, por ejemplo, fonoaudiólogo en intervención, igual ustedes pueden colocar algo. En el censo perceptivo, perdón, va en general el TO. Aquí el TO también, psicomotor. Y en el ámbito afectivo y social,
En general van los psicólogos llenan esta parte, pero también puede ser, o sea, son objetivos que igual deberíamos trabajar de manera transversal, todos los profesionales, ¿ya? Ámbito emocional, igual. Y si nosotros consideramos alguno de los ámbitos de fortalezas o debilidades de lo que vamos a trabajar, también colocarlos aquí. Texto curricular y familiar, todo eso lo llenan el diferencial. Y aquí, en la última parte, se vuelve a colocar, requiere ayuda de profesional, psicólogo, y a ustedes les va a aparecer sí, y va a aparecer su nombre. Entonces, ¿verdad que esto es súper importante que ustedes sepan lo que llenan los otros? Porque muchas veces no saben, ¿ya? Y eso es la pestaña de cierre. Ese es el FUDEI, ¿ya? ¿Lo conocían? ¿No? ¿Lo han llenado, FUDEI? Exijan saber lo que les colocaron en el FUDEI, chiquillos. Ya. ¿Quién hace? Siempre lo hacen las educadoras diferenciales. Sí, siempre lo hacen. Pero Sigrid, ahí tienes que reclamar por lo menos saber, antes que lo cierren. Porque de verdad que pueden colocar cosas que uno quizás ni trabaja. Y si nos vamos así como en la extrema, si los van a fiscalizar y ven que eso FUDEI no tiene relación con el PAI, es un problema. Si estamos hablando al principio que todo tiene que estar como ordenadito, ¿no? Natalia me imagino que dice que sí los conocía. Ya, entonces aquí está el médico o el profesional que entrega el diagnóstico. ¿Ya? Perdón, el profesional, sí, que entrega el diagnóstico. ¿Y de quién se tiene que tener el informe? Discapacidad intelectual, psicólogo y profe diferencial. TEA debería estar el del neurólogo, psicólogo, fono y profe diferencial. En los TDA, el que entrega el diagnóstico es el neurólogo, pero sí debe haber un informe psicológico. Y en los TEL no, y en los DEA tampoco. Ya, entonces, ¿qué evaluamos? Esto ya lo vimos, ¿cierto? En los FIL participamos en el FUDEI, esto lo vamos a encontrar en todos los diagnósticos que vamos a revisar. Hacemos el informe diagnóstico, BISC o BICE, dependiendo de la edad del niño. El CI tiene que estar entre 70 y 79, y siempre hacemos la valoración de habilidades adaptativas. ¿Con qué? Con ICAP, Vineland, una pauta o ABAS2. No olvidar de los 3 criterios para el diagnóstico que ya los vimos. ¿Qué intervenir? Funciones ejecutivas o estimulación cognitiva, rutinas, habilidades adaptativas, habilidades socioemocionales, autorregulación. En nuestro PAI, ¿qué vamos a colocar? Objetivos generales y específicos, y cuándo vamos a evaluar. En general los FIL, como no deberían llevar PASI, se hacen los PAI por área de trabajo. Trastorno por déficit atencional, en todos participamos del FUDEI. Nuestro informe es complementario al diagnóstico, nosotros no emitimos diagnóstico de TDA, podemos solicitar una derivación, pero no emitimos diagnóstico. En general, y como sugerencia, valoren las habilidades adaptativas porque como veíamos al principio les va a ayudar a la intervención. En algunos lados solicitan que los TDA se hagan unos informes en base a los criterios del DCM. Entonces vemos los criterios del DCM y si los cumplen y si no, y se hace la síntesis que el niño o niña cumple los criterios, por lo tanto se hipotetiza del diagnóstico de TDA. ¿Ya? El diagnóstico solo puede ser emitido por médico neurólogo, psiquiatra o médico de familia. Plan de intervención por área de trabajo. Si el colegio cuenta con terapeuta ocupacional, importante que exista una evaluación enfocada en la integración sensorial. Objetivos generales y específicos. ¿Qué intervenir? Principalmente de las funciones ejecutivas, planificación y resolución de problemas, rutinas. Otra vez, voy a ser repetitiva, pero habilidades adaptativas es lo que mejor podemos trabajar, lo que más nos va a servir y más le va a servir a los niños. Habilidades socioemocionales y autorregulación. Discapacidad intelectual. Siempre en FUDEI participamos, siempre.
nuestro informe diagnóstico, BISC y valoración de habilidades adaptativas. Importante, si no podemos aplicar VICE o BISC, porque, por ejemplo, hay síndrome de Down, alguna alteración profunda, un síndrome, etcétera, podemos evaluar por pauta de observación, ¿ya? Va una pauta de observación dentro del material complementario. Y si no, se puede hacer como por juicio clínico o basarse en la valoración de las habilidades adaptativas. Porque como ya hemos visto, es un predictor de mucha ayuda. ¿Qué vamos a intervenir? Funciones ejecutivas, habilidades adaptativas, etc. Siempre, igual que en el Food Day, participar en el PASI, ¿ya? No olvidarnos de eso, de que tanto como lo decían delante una de las colegas, que los Food Day los hacen muchas veces los profes diferenciales, los PASI también, y nos dejan aparte. Y todo esto es importante porque la evaluación del PIE es integral, siempre, ¿ya? Trastorno del espectro autista. Aquí es importante mencionar que no es necesario la ADOS-2 para el diagnóstico del TEA. Hoy día se está pidiendo en muchas partes y en muchos colegios que los niños lleguen con una 2, y eso no es necesario. Ya el TEA es un diagnóstico clínico, es decir, que lo emite un psiquiatra o un neurólogo o un médico de familia. El A2 es una herramienta en la que se puede basar para hacer un mejor diagnóstico clínico y que nos ayuda para hacer una mejor intervención. Pero un A2 alterado no significa necesariamente que un niño vaya a hacer TEA, o al revés, un A2 que no salga alterado, que un niño no vaya a hacer TEA. Ya, participamos en el Food Day, hacemos un informe complementario al diagnóstico, generamos un plan de intervención y participar en el PASI si el niño lo requiere. Por área de trabajo, ojalá que siempre trabajemos, sobre todo en el caso de los niños del espectro autista, súper de la mano de los TEO y de los fonoaudiólogos para poder trabajar en muchas habilidades de la vida diaria, mejorar el lenguaje, las relaciones sociales, etc. Y habilidades socioemocionales y autorregulación, mucho. Para la intervención, como les decía recién, es muy importante el trabajo interdisciplinario y tratar de abordar objetivos en conjunto desde las diferentes áreas de expertise. Algunas estrategias que se las mencionan por si no las conocen para que las puedan ahí conocer después. Teach, que es una estrategia que se ocupa mucho para trabajar con niños del espectro autista de grados más profundos para trabajar la autonomía y la organización, y también sirve harto para trabajar con niños con discapacidad intelectual leve cuando son chiquititos o con discapacidad intelectual moderada cuando son más grandes. Y generalmente es de clasificar y son actividades como las vemos en estos tuppers o cajitas, que son súper intuitivas y son de clasificación, ¿ya? Pero se trabaja harto como la autonomía en ello, que los niños sepan qué es lo que tienen que hacer sin darles una instrucción. Actividades de la lectoescritura, por ejemplo, trabajar el método global de lectoescritura con niños y niñas que tienen rezago académico o tienen discapacidades profundas o TEA profundo y que no han logrado cuando son grandes la adquisición de la lectoescritura. ¿Y por qué trabajarlo interdisciplinariamente? Porque nosotros podemos trabajar asociación de imágenes desde nuestra expertise, la fono trabajar el lenguaje, y el TEO la funcionalidad o que logre identificar palabras que son de su vida diaria. No sé, marcar la tele, la olla, etc. Y concatenar todos al mismo objetivo. Diferentes actividades, pero al mismo objetivo. Manejo del dinero, que es como una actividad así como súper clásica de habilidades adaptativas y que se puede trabajar en todas las áreas. ¿Sí? Clasificación, matemática, habilidad adaptativa, planificación, resolución de problemas, etc. El proceso de reevaluación es anual. El proceso de reevaluación se hace todos los años, ¿ya? Lo que cambia, que es
los documentos que vamos a llenar y los informes que vamos a hacer, pero se hace anual, ¿ya? Y se ve si el niño o niña continúa en pie o se da de egreso. Obviamente, en los diagnósticos permanentes es más difícil que se den los egresos, pero igual puede suceder, porque puede haber un mal diagnóstico, por ejemplo, de TEA, que hoy día se ve que hay niños que tienen informes, o sea, certificados de TEA y después como que los dan de alta. Es como raro, pero igual puede pasar. ¿Qué documentos anuales tenemos? El FIL es un diagnóstico que dura 2 años, pero todos los años hacemos nuestro informe de avance en función de nuestro país. El TDA es un diagnóstico anual, entonces todos los años hacemos el FUR, que lo vamos a ver en la siguiente página. Y siempre nuestro informe anual. Y el DIM o el DIL hacemos todos los años nuestro avance en función del PAI y del PASI, en el caso que sea. Y el TEA también. Entonces solo llenamos anualmente el FUR de los TDA. ¿Cuál es el FUR? Este, que es este verdecito o de colores, que antes se ocupaba para todo. Y aquí, en verdad, nosotros participamos en esta parte que es avances específicos. Muchas ocasiones, igual lo hacen solo las profes diferenciales, pero ¿deberíamos participar nosotros? Sí. ¿Participamos siempre? No. En el caso entonces de los TDA, solamente se hace de forma anual, ¿ya? Y aquí está en la página, en el Mineduc, están todos los FUR, pues, que se pueden descargar ya, porque son todos distintos, para todos los diferentes, ¿cómo se llama? Para todos los diferentes diagnósticos. Pero es muy parecido al otro, cambian los datos y cómo se llenan las pestañitas, ¿ya? Y son bianuales, o sea, cada 2 años, los FUR de los FIL, de los DIM y de los TEA, ¿ya? Porque esos diagnósticos duran 2 años, ¿ya? Si hacemos FUR, formulario único de revaluación de FIL, es que nos va a tocar tomar VISC otra vez. Y lo mismo de los TEA, porque ya no los tomamos el VISC. Y para finalizar, que ya lo hemos conversado bastante sobre el decreto 83, ¿cierto? Es dar una respuesta a la diversidad. O sea, aquí deberíamos empezar a dejar de hablar de PIE. Como hablábamos hace un ratito con Sigrid, un gran desafío. Decreto 83 es igual a ¿qué? A DUA. DUA. ¿Y qué pretende? Generar igualdad de oportunidades, calidad educativa con equidad, inclusión educativa y valoración a la diversidad, flexibilidad en la respuesta educativa, y aquí es donde existe pertinencia del PASI para todos los estudiantes, como hablábamos delante, niños que por cualquier razón no puedan acceder al currículum, deberían tener un PASI. ¿Dónde debería estar ese PASI? Siempre en la oficina UTP, porque al final el PASI ya no pasa a ser un instrumento del PIE, pasa a ser un instrumento de la unidad técnico-pedagógica. Y como debemos tener flexibilidad en la respuesta, ya la repitencia pasa a segundo plano. Porque si un niño tiene dificultades, la repitencia la vamos a evaluar en función de su PASI. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un niño con un PASI que va en, no sé, 8º básico, pero en su PASI dice que su objetivo es aprender a contar hasta el 10. Nosotros vamos a decir, pero ¿cómo un niño de 8º básico solo va a lograr a contar hasta el 10? Pero si ese es el objetivo de su PASI, ese niño no debería repetir, ¿ya? Entonces, desde ahí es súper difícil la repitencia de niños PIE, porque se debe evaluar otra vez en función del PASI, ¿ya? Y el decreto 83 también, como les hablaba hace mucho rato, de los excedentes existe entonces a partir de esto como la obligatoriedad de atenderlos, porque ya en el fondo la oficialidad pasa a ser como un agregado. La oficialidad es como si reciben o no reciben subvención, pero el colegio es el que tiene que dar las respuestas. Y si no hay horas de pie, el colegio
debería ser capaz de contratar con otras platas a un profesor diferencial para que se generen respuestas, ¿ya? Porque el colegio tiene que otorgar la respuesta. El equipo de aula entonces cobra mucho sentido desde el decreto 83, que ya lo había mencionado antes, que son los profesionales que trabajan de manera colaborativa para valorar la diversidad y las diferencias individuales del estudiante. ¿Quiénes deberían estar en el equipo de aula? Ojalá todos los profesores de aula regular, no solo los de matemática y lenguaje, el profesor diferencial del curso, los profesionales asistentes de la educación y los asistentes de aula, que muchas veces los dejamos un poquito de lado, ahí la Gemita quizás lo sabe, pero que participan, mucho al final en el aula, pues. Entonces deberían estar considerados dentro del equipo de aula. Pasa a veces, dependiendo mucho de la flexibilidad también que tiene el asistente y también como de la visión que tenga el equipo de aula, ¿ya? Y en estas horas, los profesores sí, como ya les hablaba, los profesores tienen horas por contrato para estas cosas, y deberían, ¿qué hacer en estas horas? Que se les pagan, que les pagan o la municipalidad o el colegio, si es particular subvencionado, son para generar estrategias DUA para la construcción del PAS y los seguimientos. Entonces ahí se deberían crear los instrumentos de evaluación alternativa. Incluso tienen horas para llenar los registros los profesores, que nosotros no tenemos. ¿Y qué nos diferencia del rol del psicólogo de convivencia escolar? Bueno, aquí no hay mucho esa problemática al parecer, pero que nosotros en el fondo trabajamos siempre hacia las habilidades como cognitivas y adaptativas, como ya veíamos, que es el constructo que a mí personalmente me clarifica mucho más cómo llevar la intervención. En cambio, obviamente, el rol del psicólogo de convivencia escolar es abordar de manera integral, pero desde una perspectiva pedagógica, todas las situaciones críticas de los estudiantes y sus familias, que no requieran solo apoyo psicológico, sino que psicosocial. Entonces ahí también llega la manito el asistente o trabajador social que trabaja con ellos, privilegiando el aprendizaje integral del niño o niña. Entonces ahí entendemos que se necesita que el niño y niña tenga un contexto como seguro, sí, que todos los contextos que están fuera del ámbito escolar estén ahí como resguardaditos para que exista como un éxito en el área académica. ¿Con quién o a quién debería atender el rol, o sea, el psicólogo de convivencia escolar, perdón? Casos críticos, principalmente en contención y conserjerías, porque los psicólogos no hacemos terapia ni clínica en los colegios, aunque muchas veces ahí pasan cosas, ¿cierto? Cosas que pasan. Derivaciones y trabajo con todas las redes externas, plan de convivencia escolar, ¿cierto? Es importante que esta es como una recomendación que uno aprende súper desde la práctica, generar protocolos de derivación internos entre PI y convivencia escolar. Porque pasa muchas veces, no, que vengo a hablar con el psicólogo y el psicólogo de convivencia también quiere hablar con ellos, entonces tener como un canal súper fluido con el equipo de convivencia escolar. Generalmente, idealmente, si se deben generar derivaciones externas, el equipo de convivencia escolar siempre debería ser el responsable, porque ellos son los responsables de las derivaciones externas, y en el caso de que existan atenciones con redes como CESFAM, COSAM, etcétera, todas las siglas que ahí aparecen y otras muchas más, la idea es que ojalá esté el psicólogo de convivencia escolar y el de PIE en conjunto en esa reunión, porque el insumo o que le vamos a dar nosotros como colegio a la red, o que la red nos va a dar a nosotros como colegio, nos va a servir a los dos profesionales, pero de diferentes áreas. Porque a nosotros nos va a servir hacia el área pedagógica, y la otra persona hacia, no sé, por ejemplo, la asistencia. El psicólogo de convivencia escolar tiene que hacer los seguimientos de la asistencia, necesariamente. Si vemos que un niño está como por irse al colegio, por abandonar, ¿ya? Y bueno, eso es
chiquillos y chiquillas. Ahora, dudas, preguntas, consultas, comentarios. Espero haber sido de mucho aporte y no desaporte en su quehacer. Los escucho, las escucho, les escucho. Bueno, como ya les comentábamos delante, les mandamos harto material complementario, que están varias pautas que yo les hice mención aquí sobre algunas cositas que hemos revisado. Y eso, les queremos contar también que, bueno, si nos siguen en redes sociales, que nosotros tenemos un proceso de asesorías personalizadas, igual para ustedes, como servicio, sí, que son pensadas en aclaración de dudas individuales, y ustedes, por ser participantes de este primer taller, o sea, perdón, de este segundo taller, la primera asesoría, eso era lo que iba al primer, tiene un valor de 50% de descuento. Entonces si ustedes desean tomar este servicio, se pueden contactar con nosotros de forma interna y ahí vamos a resolver todas sus dudas, ayudarlos con casos, con propuestas quizás de intervenciones más específicas, construcción de informes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Gemita, el material, nosotros les enviamos una carpeta de material complementario, ¿cierto? Que ya la tienen en su poder, y el video, la presentación se comparte mediante el video que van a tener disponible alrededor de una semana para que lo puedan visualizar en YouTube y ahí puedan sacar pantallazos. Ya. Eso, pucha, queríamos pedirle antes que se vayan ahí el video va a estar en YouTube, les vamos a compartir el enlace, el link, en un par de días más porque hay que subirlo y editarlo, pero ahí les va a llegar un correito con toda la info para que los puedan ver y hasta cuándo va a estar disponible, ¿ya? Ahora, chiquillos y chiquillas, si se quisieran poner una fotito o si para más prender sus camaritas para sacarnos una fotito como recuerdo. Ahí si es que alguno quiere compartir su cámara. Gracias, Jennifer. Muchas gracias, Gemita. ¿Levantaste tu manito para algo o no? Ya, gracias, Natalia. Ya, entonces vamos a ir ahí, sonrían. Muchas gracias ahí, usuario, Mónica, ¿cierto? Usuario de Zoom. Gracias, chiquillas. Espero, chiquillas y Hans, y chiquillo, haberles sido de mucho aporte y una experiencia clarificadora para ustedes y que les sirva mucho el material complementario que hemos preparado ahí con harto cariño para ustedes. Antes de que se desconecten, bueno, primero quería agradecerles por participar y tengo un par de comentarios chiquititos. Decirles que, bueno, el material complementario ya se los compartimos. Los certificados van a ser enviados juntos con el enlace para que puedan ver la grabación. Y las boletas van a ser hechas también dentro de los próximos días o la próxima semana. ¿Ya? Para que eso lo tengan claro. Bueno, cualquier duda que tengan, igual está el mail o los WhatsApp que ya conocen por los mails que les hemos mandado antes. Y también les vamos a hacer llegar una pequeña encuesta, que dentro de la encuesta está en parte un par de preguntas sobre el material complementario, así que para que lo revisen antes de responderla. Y la encuesta, la verdad es que nos importa bastante porque es un feedback para nosotras, para ver si es que hay algo que no sé, que quizás les gustaría integrar o bueno, cositas que nos sirven para crecer también como equipo y poder hacer un mejor trabajo. Así que eso de mi parte. Muchas gracias a todas y a todos entonces y espero que nos veamos en una próxima oportunidad.